sube o CEIP Arteixo, a súa ponencia é Arteixans por Europa, e as ponentes son María Teresa Cornide, Oliva Pintor, María de Miguel Miró, Manuela Arias Valle. Bueno, seguindo o programa, agora o noso momento. Somos o CEIP de Arteixo. Boas tardes, somos do equipo de infantil, Mane, Maite e Meri. Eu son Oliva. Bueno, as tres FEMES e máis eu, podemos decir. O noso centro é un centro de línea 3 con aproximadamente 600 alumnos de diferentes nacionalidades. Ainda que levamos varios anos traballando, a nosa historia é corta, polo que os recursos materiais e tecnolóxicos cos que contábamos non eran suficientes para atender a diversidade do noso alumnado. Gracias a participar neste proxecto conseguimos poder aumentalos. A día de hoxe contamos con un ordenador e unha pizarra digital nas aulas de infantil. En primaria ainda non todas as aulas contan con estes recursos. Compartimos tablets e aula de informática cas as dúas etapas do centro, infantil e primaria. Este curso, aproveitando que é o ano internacional do Patrimonio Cultural Europeo, a nivel centro, estamos desenvolvendo o proxecto Arteixans por Europa. Así, dende cada nivel, desde infantil a primaria, estudia un país europeo. A continuación, as miñas compañeiras, estas que están aquí, máis outras que están entre o público, hola, amosaranlles algunhas das actividades que estamos a realizar neste proxecto, cos recursos conseguidos pola participación do noso centro neste proxecto, Arteixo e Innovación. Moitas gracias e adiante, Manu. Hola, yo soy Manu, soy tutora de una clase de 4 años. En este nuevo proyecto de Arteixo e Innovación introducimos como novedad en nuestra práctica docente la caja de luz, cuyo trabajo es semejante a la mesa de luz, pero es, yo creo que mejor, por ser de menor tamaño, es más manejable. Quien más o quien menos ya ha oído hablar un poquito de este recurso, que forma parte de una pedagogía innovadora en la actualidad, y por ello hemos querido incorporarlo a nuestra práctica. Ofrece multitud de posibilidades como herramienta educativa, además es un elemento muy motivador para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se puede utilizar en juego libre, interacción social, observación, atención. Nosotros en concreto hemos realizado una serie de actividades tipo relacionadas con el proyecto común del centro que es Galegos por Europa. En primer lugar, voy a citar una serie de actividades tipo que trabajamos con siluetas, en concreto con elementos de arte griego, trabajados previamente en el aula. Otra actividad sería colocar en un orden correcto unos fonemas, o sea, unos grafemas de una determinada palabra relacionada con el tema o el centro de interés. También podemos trabajar con arena, escribiendo la grafía de las letras y siguiendo la direccionalidad adecuada. En esta actividad, en otra actividad trabajamos con vasos de colores de plástico, trabajaremos la creatividad inventando un cuento. En otra también con cubitos de hielo de colores haciendo series. Bueno, una serie de actividades que podéis ver en un vídeo que visualizaréis a continuación. Dentro del vídeo. Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores. No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore. Seguro llegará ese día, porque así es la vida. Voy a decidir que perder no quiero. Voy a resistir y ganar el juego. Y ganar el juego. Qué bonito amanecer cada mañana. Qué bonitos tus ojitos de esperanza. Qué
Artemisa mató a la bruja. Misco se encontró con Poseidón y se fue de una casa al fondo del mar. Colorín colorado, su cuento se ha acabado. Voy a hablar un poquito del robot mouse, que es parecido al Beboot. Es otro elemento que hemos incorporado al proyecto, la robótica, y que, bueno, se trata, es un ratón que sigue nuestras instrucciones a través de una serie de comandos, avanzar, girar, retroceder. Con esto estimulamos el conocimiento de la programación básica, así como reforzar determinados conocimientos curriculares. Nuestra labor aquí es ayudar a reflexionar, anticipar y ensayar y comprobar resultados. Entre algunas actividades tipo estarían las siguientes. Por ejemplo, bueno, trabajaremos también la lectoescritura, ordenando letras, dando comandos al robot mouse. Aprenderemos a asociar cantidad-número con un dado que tiraremos. A través de distintos comandos también llevaremos a robot mouse a distintas ciudades a estudiar en el proyecto común del centro y, en definitiva, una serie de actividades que tienen más o menos todas el mismo formato o estructura, pero adaptadas a las distintas áreas y contenidos concretos. Podéis verlo en el siguiente vídeo. Dentro vídeo. Un día vin a mencer unha mañá de setembro. Un día vin a mencer o ceo contra os teus ollos, pouco podía facer. O ceo contra os teus ollos, pouco podía facer. Eres a lúa no mar, eres a sombra na area e eres a lúa no mar. Eres todo canto vexo, non te deixo de pensar. Eres todo canto vexo, non te deixo de pensar. Non ergas o teu ollar, non mires o ceu amor, non ergas o teu ollar, que a lúa non quere estrelas que a poidan eclipsar, que a lúa non quere estrelas que a poidan eclipsar. Estimaba de te ver. Vai a nosa Maite Maitiña. Boas tardes, o meu nome é Maite, eu son mestra en unha aula de quinto de educación infantil e do que vos vou a falar hoxe é algo que realmente non é novidoso no mundo da tecnoloxía, pero si o é no noso centro, xa que ata que non empezamos a participar en Arteixo e Innovación non tiñamos os dispositivos para poder leválo a cabo. O que traballamos nós foi os códigos QR, que, bueno, xa o sabedes, non ten máis ciencia, son a evolución do código de barras, un código de resposta rápida, que, bueno, sería unha matriz onde a información está en forma de puntos. Por que empregamos os códigos QR? Porque, como dispoñemos de tablets na escola, queríamos darlle un punto de vista máis alá do meramente educativo ou do meramente lúdico. A maioría dos nenos e nenas hoxe en día teñen tablets na casa que ou ben é para ver Frozen ou para buscar os cantajuegos ou para facer xogos de memory, etc. Queríamos que este traballo supuxera para eles avanzar en outros aspectos da vida, que puideran levar fora da escola. E así o fixen. Leveilles á aula unha imaxe dun código, pregunteilles o que era e a miña sorpresa foi que moitos deles dixeron que era un código de barras
e aproveitamos aí esta situación. Víramos pola clase, estuvemos buscando diferentes códigos de barras que había nos contos, que había nas caixas das ceras, viron as diferencias e o que máis les sorprendía, claro, decían, é que aquí non hai nada, non son debuxos que non supoñen nada. Entón, expliqueilles como podíamos facer. Collimos a tablet, puxemos a cámara encima e seguía sin pasar nada. Entón, o seguinte paso foi a descargar a aplicación, calquera lector sírvenos para ler o código de barras, e o genial a nivel de traballo é que cando ti creas o teu código QR non sempre che vai levar a un enlace de un YouTube ou unha página web, senón que podes engadirlle un texto, unha imaxe, etc. E iso vai ser moi entretido para eles, sobre todo a hora de facer actividades de buscar pistas, de buscar palabras, buscar tesouros agochados. Atendendo a isto e aproveitando o traballo que estamos facendo a nivel de centro, decidimos que as actividades cos códigos QR que irían en dúas direccións. Por un lado, unha parte que sería meramente informativa e, por outro lado, a que sería xa a nivel de aula. En canto á parte informativa, o que se fixo foi, para cada un dos países que nos corresponden a infantil, crear un código. Hai un código para Italia, un código para Grecia e un código para Holanda. Ti, cando pasas co teu lector de código, podes ver a información que hai vertida nese código. Ben, pode ser enlaces que leven a outras páxinas ou traballos que realizaron os nenos e nenas. E logo, en actividades de aula, este caso é unha actividade que vos vou contar que fixen eu na aula, no meu caso é Grecia. Entón, o que deseñei foi averiguar cal era a capital de Grecia. Para iso codifiquei cada unha das letras que compoñen a palabra Atenas. Os nenos simplemente tiñan que buscar, tiñan que escanear a letra, e vían que salía da nada, que aparecía a súa letra, tiñan que identificar a letra que era, facer a grafía e xa completaban o nome. A maiores, engadín na parte inferior da páxina, engadínlles 3 códigos, porque como eses traballos os van a levar á casa, para que poideran compartir coas familias diferentes informacións. E estes códigos levaban aí xa directamente a páxinas de YouTube, que eran debuxos de Érase unha vez el hombre, ou diferentes de Grecia, de monumentos, ou de cousas da Grecia clásica. Sabedes que non é máis misterioso que isto, o traballo do código QR. Temos aquí un vídeo que o fixen co CUI, como comentaron antes as compañeiras, no que podedes ver un pouco como foi o desenvolvemento desta actividade. Moitas gracias. Bueno, ahora vai a nosa compañeira Mary, nosa coordinadora tamén. Bueno, hola, yo soy Mary, soy una de las tutoras soy la tutora de una de las aulas de 3 años y os voy a comentar una de las actividades que hicimos con el Chroma. El curso pasado ya empezamos a utilizarlo en un proyecto que hicimos sobre el espacio, que aparecieron unos meteoritos en el recreo del cole. Entonces el director de nuestro cole grabó un vídeo con el Chroma, que se lo enseñamos a los niños, que eran unos informativos donde hablaba de la caída de los meteoritos. Entonces, como les gustó tanto a los niños y fue tan motivadora, de hecho aún se acuerdan este curso de ese vídeo, decidimos dar un paso más hacia adelante y convertimos a los niños y a las niñas del cole en protagonistas. Lo que hicimos, para quien no sepa cómo funciona el Chroma, es con un fondo verde, que nosotros ya lo compramos el curso pasado, se graba un vídeo, nosotros utilizamos como nuestros compañeros el Touchcast y para editarlo usamos el Videopad. Entonces se graban el vídeo sobre ese fondo y ponemos luego elegimos el fondo que queremos
Y bueno, la mejor forma de ver el trabajo es viendo el vídeo, que el que vamos a ver es del aula de una clase de sexto, que el tema que trabajan en Solanda, en especial estaban estudiando el arte y hicieron un vídeo sobre Van Gogh, dentro vídeo. Sí. Un gran pintor que pintó 900 cuadros. Y muchos autorretratos, pues que se dibujaba a sí mismo. Y también murió en muchos años. Nació en Holanda. Pues que tenía 5 hermanos y su favorito era Theo. Van Gogh nació en Holanda y su favorito era Theo. Un hermano. Su hermano favorito era Theo. 5 hermanos. Y su favorito era Pepe. Pintó 900 cuadros. La noche estrellada, estación de Van Gogh. Pues la noche estrellada, la casa amarilla y también el mar con barcas. Y también pintó la habitación, las barcas y muchos más cuadros. Los demás, 933. Y a Van Gogh le gustaba el amarillo. Es su color favorito. A mí me encanta el azul, puede que a él le guste como este pez. Van Gogh viajó a Francia y que se cortó un trozo de oreja por una discusión. Hace tanto tiempo que no se sabe. Porque había una pistola y no se sabe si se disparó él o veo a alguien y lo disparó. En una discusión se cortó una oreja. Sí. Que se cortó un trozo de oreja. Se disparó una pistola, no se sabe muy bien, y se murió. Sí, y se cortó una oreja en una discusión. Cortó un trozo de la oreja porque se puso chivirito, pero antes y murió cuando 933, que se murió cuando tenía 37 años. En una discusión tuvo que ir pequeño de oreja. Sí, tuvo que ir al hospital y le sangraba Muchísimo. Yo no me la cortaría. Van Gogh pintaba 900 cuadros y después se disparó con una pistola porque se volvió loco. Después se cortó una oreja por un trozo y después murió. Ya está. Porque en el cole de Arteixo estamos aprendiendo cosas de Holanda. Sí, Holanda, porque nosotros somos las noticias y nos han informado las profes. Bueno, nos han elegido unos señores para hablar de Holanda, claro, en las noticias. En la tele. Claro. Vale, ya paro. Hola, futuro. No. Sí, un aplauso. Bueno, como ya os comentó Maite, los niños estuvieron familiarizando con los códigos QR, entonces pensamos en qué más actividades hacer pues con los códigos y llegamos a la realidad aumentada.
En concreto, utilizamos el programa Quiver, que es muy sencillito, de hecho los niños son capaces de manejarlos. En ellos ya en el programa hay una serie de dibujos, ellos lo descargan, luego hay que imprimirlos, colorearlos, y luego manejando en la tablet, pues ya tiene incluido el programa un lector de código QR, lee el código y da vida a los dibujos. Ahora mismo estamos en una primera fase porque estamos empezando, entonces estamos consiguiendo el dominio de la tablet de los niños, sobre todo de la cámara, porque no es igual el dominio del teléfono que el de la tablet, les cuesta mucho, tapan el objetivo. Se están haciendo con el programa y bueno, la verdad es que ya son unos expertos. Y esperamos más adelante pues, hacer actividades más relacionadas con el proyecto que estamos llevando a cabo en el cole. Vamos a ver un vídeo de los peques de 3 años con los dibujos que hicieron y cómo trabajan con el Quiver. Destacar que con la dotación del curso pasado, todas las aulas de infantil tienen una pizarra digital interactiva. Entonces, en cada clase se hace uso de la misma, pues atendiendo a las necesidades de su clase y de su alumnado. Y también destacar que la mayoría de las clases de infantil y algunas de primaria tienen blogs de aula, incluso alguno bidireccional en la que pueden participar los padres, y que también participamos activamente en el blog del cole de normalización lingüística, donde colgamos muchas de las actividades que hacemos referentes al proyecto de este curso. Y por nuestra parte nada más, y muchas gracias por la atención.
Gracias.